tal, gente? Buenas tardes. Estamos aquí dándole la bienvenida a lo que es el nuevo podcast de Sports King. Quisiera agradecerles por estar escuchando en este momento el primer episodio de lo que es el podcast. Y rápidamente quisiera decirles de lo que va a tratar este podcast. Vamos a estar hablando de lo que es principalmente la NFL, el fútbol mexicano, por supuesto, la Champions League, las ligas de Europa, la Premier League, la Liga de España, la italiana, en general todo el fútbol. Y también vamos a estar platicando sobre lo que es la NBA, la actualidad de la NBA, el béisbol, y para los que les gusta el fantasy, vamos a estar platicando semana por semana qué jugadores escoger, qué jugadores banquear, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más que agregar, vamos a comenzar con el primer episodio. Ok, señores, el primer tema que quería platicar con todos ustedes es sobre la actualidad del fútbol mexicano y lo quisiera dividir en dos partes. La primera de ellas es la cancelación del Clausura 2020 y no solamente la cancelación del torneo, sino las decisiones que tomaron, en este caso los directivos, a raíz de eso y que siguen tomando y que muchas de ellas no son oficiales, pero existe el rumor y vamos a estar platicando de ellas un poco más a fondo. Y la segunda parte que les comentaba, quisiera platicar sobre lo que es o lo que fueron las últimas declaraciones del ex técnico de la selección mexicana, Juan Carlos Osorio, dando como una previa de lo que fue el partido contra Brasil en los octavos de final del Mundial de Rusia. Entonces, esos dos temas son los que vamos a estar platicando. Y bueno, vamos a comenzar con la primera parte. Y yo les hago esta pregunta. ¿Creen ustedes que fue buena idea o mala idea cancelar el Clausura 2020? En este caso era inevitable el parar el torneo, dada la situación en el país, en el mundo, por la pandemia que nos está sacudiendo y que actualmente hace muy difícil el continuar con cualquier deporte, no solamente el fútbol. Pero aquí, señores, el debate se abre cuando te das cuenta que México o el fútbol en México es una de las pocas ligas donde decidieron cancelar de fondo, es decir, no continuar el torneo actual. Si uno se fija, por ejemplo, en las ligas aquí en Estados Unidos, lo que es la NBA, ellos ya tienen un plan de irse a Orlando, de tener ciertos equipos, jugar tantos partidos de temporada regular y después comenzar con lo que viene siendo la postemporada y tener un campeón. También, si se fijan en las ligas de Europa, ya la mayoría tiene fechas de regreso. En España ya están entrenando. En la liga de Alemania, obviamente, ya comenzó hace un par, 2, 3 semanas que empezaron los juegos, sin público, obviamente, pero dándole seguimiento a lo que fue el torneo que se estaba jugando. Pero aquí en México es muy diferente y los dueños de los equipos quieren disfrazarte esa decisión como si ellos se preocuparan por la salud de los jugadores, de los técnicos, de los utileros, de lo que ustedes quieran. Y está bien, yo no estoy en desacuerdo con eso. Hay que cuidar a nuestra gente, hay que cuidar a los jugadores. Está claro que ahorita no se puede regresar en México a jugar, pero la cuestión es que ellos quieren disfrazar esa decisión, dado que quieren o querían, en este caso, hacer una serie o tomar una serie de decisiones bastante, si ustedes le quieren llamar, mediocre, polémicas y que a la larga le causan daño al fútbol mexicano y que impide el crecimiento del fútbol. Cada 4 años siempre existe esta pregunta después de que México es eliminado en los octavos de final. En gran medida es por las medidas mediocres, estúpidas, como ustedes le quieran llamar, de estos dueños, y que la causa raíz de todo esto es que ellos ven o tienen lo económico encima de lo deportivo.
Y es muy claro porque en este caso prefieren lo que es la lana en vez de lo deportivo. Y te lo dan a entender con estas decisiones que han estado tomando durante esta pandemia. Es muy fácil, si se fijan, ¿qué les conviene más a estos dueños o a estos directivos? ¿Tener fútbol mexicano con gente o sin gente? Obviamente que con gente, ¿verdad? Para tener el dinero de los boletos, para vender alcohol, cerveza, comida dentro de los estadios, el consumo. Entonces, económico es el tema principal de estos dueños del fútbol mexicano. La otra decisión que ya tomaron y que ya se sabía, la abolición o lograron abolir el descenso. Mediocre la situación, mediocre la decisión, impides que los equipos tengan esa presión por descender. Ya no va a haber presión, equipos como el Puebla, que no van a tener la necesidad de reforzarse, de poder seguir esforzándose para no poder descender. Va a haber una multa económica de muchísimo dinero, donde equipos van a tener, o los dueños de los equipos van a tener que pagar si el equipo desciende. Pero pues estás cortando esa posibilidad a los equipos que jugaban en la liga de ascenso. Entonces la abolición del descenso, el renegociar contratos con jugadores, con los técnicos, con las televisoras, con los patrocinadores, perdón. El motivo es económico 100%. Y la otra noticia que es de las que se está analizando y que no es oficial es, ¿ustedes recuerdan lo que era la repesca hace ya varios años? Donde equipos entre el noveno, el onceavo o el 10º lugar podían clasificar o se jugaba como un extra juego de liguilla. Ese repechaje está analizándose para poder regresar. Y en este caso creo va a ser, o se está manejando que va a ser un poquito diferente, un nuevo formato de repechaje, por así decirlo, donde los primeros 4 equipos clasificados o que están los primeros 4 lugares en la tabla general van a tener una semana de descanso, por así decirlo, y equipos desde el 5º lugar hasta el 12º van a jugar una mini liguilla y van a tener que clasificarse a la liguilla. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué? Si se ponen a pensar, el motivo es otra vez económico. Más juegos de liguilla, más rating en las televisoras para ver los juegos y fomentas la mediocridad. Es decir, el 12º lugar le puede pegar al 5º y de esa forma meterse a la liguilla y jugar contra el superlíder. Todos sabemos lo que es la maldición del superlíder y que en muchas ocasiones logra suceder que el último lugar le pega al primero. Ahora, si quieres ser campeón tienes que ganarle al que sea, ¿verdad? Y mantener tu nivel todo el torneo hasta ser campeón, pero sí fomentas la mediocridad. Yo que me acuerde de algún campeón que haya jugado repesca o que haya clasificado gracias al repechaje. Yo me acuerdo de ese Pumas de Hugo Sánchez, por ahí del 2004, donde ellos clasificaron, me parece que como 10º o 9º lugar, y al final de cuentas lograron el bicampeonato, pero más allá de eso, no recuerdo. Y al final de cuentas yo creo que algún equipo pudiera ser campeón, que llegara, que por alguna razón no pudo clasificarse, pero tiene que ser un equipo como Monterrey, tiene que ser un equipo como el América, como los Tigres, equipos fuertes que tienen que jugar repechaje y al final de cuentas logran clasificar, que pudieran ser campeones, pero más allá de eso lo veo difícil. Y es otra de las decisiones que se han tomado durante esta pandemia y que a la larga, o que en el fondo son mediocres y que lo hacen nomás por lo económico, para tener más lana, otros juegos de liguilla
y poder beneficiarse en base a eso. Eso es en cuestión del repechaje. Vamos a ver si estos dueños deciden que esa es la mejor opción en el siguiente torneo. Y por último, en cuestión de lo que es la actualidad del fútbol mexicano, también pues se dio la desaparición del Morelia. Ya no existe Monarcas Morelia. Ya, adiós, ya murió el equipo, desapareció, se fue. Y tenemos un nuevo equipo en Mazatlán, el Mazatlán FC. Se mueve el equipo al estado de Sinaloa. Lo que pasó aquí fue que TV Azteca vendió al equipo a Mazatlán, que tiene un nuevo estadio, y que dicho estadio es propiedad del gobierno. Entonces lo interesante aquí es que el gobierno, como se están viendo las cosas, es que le va a estar metiendo lana a ese equipo. Y pues es a lo mejor injusto para algunos equipos que no tienen tanto dinero como para reforzarse y están viendo que este equipo recibe ayuda del gobierno. Pues no es justo. Pero bueno, el fondo de este asunto es que desaparece el Morelia, hacen estos directivos lo que quieren con los equipos, con la tradición del equipo. Creo que el Morelia incluso cumplió 70 años la semana pasada y fue unos días después de que el equipo desapareció. O sea, bien triste, bien, pues la verdad que lamentable lo que le hicieron a la afición en Morelia. Imagínense ustedes ser jugador del Morelia, que de repente pues ya tienes tu familia sentada en la ciudad, tus hijos, tu esposa, y que de repente te digan, ¿sabes qué, compadre? Te tienes que ir a Mazatlán para el siguiente torneo. Tienes que mover a tu familia, tienes que moverte tú, no me importa si no te gusta la ciudad, si no la conoces, va a ser la nueva sede del equipo y pues te tienes que mover. ¿Cómo le dices tú a tu esposa, a tus hijos de que, ¿sabes qué? Tenemos que movernos a una nueva ciudad? Y yo me imagino que muchos de los jugadores no van a continuar en el equipo. Depende de la situación contractual, es decir, del contrato que tenían. Pero yo me imagino que va a ser, o no sé, la verdad, pero yo me imagino que van a ser muchos jugadores nuevos. Pienso en Rodrigo Millar, veterano, extranjero, chileno con experiencia ya grande. Yo creo que él sería uno de los jugadores que va a optar por buscar algún otro equipo aquí en México, sino buscar regresar a la liga en Chile o a lo mejor tal vez en la MLS, no sé, pero vamos a ver en qué consiste o cómo va a ser este nuevo equipo del Morelia, que se convierte en Mazatlán. Se ha estado hablando que el gatillero, Francisco Palencia, sería el nuevo técnico. Es de las pocas cosas que se han sabido y que se siguen platicando y hablando y analizando. Pero vamos a ver, como digo, qué es lo que pasa. El otro rumor fuerte es de que el Querétaro, los Gallos del Querétaro, se van a convertir eventualmente en el Atlante, en los Potros de Hierro del Atlante. Se decía que se iban a ir a la Ciudad de México a jugar en el Azteca, como el Atlante lo hacía hace unos años, pero ya cambió el rumor, que se quedan en Querétaro y luego que el Querétaro todavía va a seguir siendo el Querétaro por un año más y luego que de ahí se convierte en el Atlante. Traen ahí un cagadero que no sabemos, pero es un rumor fuerte y vamos a ver si se logra concluir. Y bueno, eso fue lo que es la actualidad del fútbol mexicano. Un breve resumen: se cancela el Clausura 2020, lamentable la decisión, en vez de continuar con el torneo, lo cortan, lo cancelan y ven o empiezan a organizarse para crear o empezar el nuevo torneo en este caso. Y lo hacen para hacer estas decisiones que ya platicamos: la renegociación de contratos, la abolición del descenso, quitar al Morelia, agregar el repechaje, se viene el Atlante también y un sinfín de cosas que muy posiblemente en estas próximas o en este próximo mes vamos a estar
escuchando o descubriendo nuevos rumores acerca de nuestro fútbol. Pero sí, señores, en este caso estos dueños son los que nos están impidiendo de que nuestro fútbol crezca. Y vamos a pasar al siguiente tema, al que les comentaba de Juan Carlos Osorio. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo este compa, el Juan Carlos Osorio? Hace un par de semanas estaba él dando una conferencia, una entrevista en ESPN Brasil, en Zoom, y estaban 3 personas y él. Y estaba hablando de lo que fue el Mundial de Rusia. Yo me imagino que le estaban preguntando su experiencia. No vi la entrevista completa, simplemente escuché este fragmento del cual vamos a platicar. No escuché la entrevista completa, pero yo imagino que le preguntaron cómo estaba, qué es lo que está haciendo, cómo le va en la cuarentena y de su experiencia básicamente en México, en el Mundial de Rusia. Entonces les voy a decir o les voy a leer en este caso palabra por palabra lo que él dijo y luego ya vamos a platicar un poco de lo que o analizar sus palabras. Y aquí les va. Pregunté, ¿ustedes creen que estamos preparados para jugar contra Brasil? La respuesta fue silencio. Y yo dije, yo estoy preparado, porque me he preparado 30 años. Es muy difícil transmitirle al jugador esa forma de pensar, porque nace de acá, se toca el corazón, y de aquí, se toca la cabeza. Esas fueron las palabras de Juan Carlos Osorio, básicamente tirándole a los jugadores y diciendo que él se encontraba preparado personalmente y con la mentalidad para poder vencer a Brasil en ese partido específicamente. Y pues me parece muy triste, muy lamentable, porque esos mismos primero que nada, lo dices casi 2 años después de que fue ese mundial, de que fue ese partido. Tú hablas de ese partido después de que se acabó el partido, con tu cabeza un poquito más ya más fría, hablas del análisis de lo que pasó, de lo que sinceramente crees que sucedió, el por qué el equipo no funcionó de la forma en que tú lo quisiste plantear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece de mal gusto que haya sido 2 años después y mucho más increíble, por así decirlo, que acuchillas de fea forma a los jugadores después de que esos jugadores te defendieron por 4 años, de las críticas que recibió de la prensa, de por qué las rotaciones, del por qué el sistema de juego, de por qué este jugador juega en vez de lateral, juega de central, de por qué Chicharito juega de extremo, de por qué Rafa Márquez lo llama si ya tiene 50 años, de por qué esto, de que por qué el otro. Muchísimas cosas lo defendieron y le saltaron por él. Entonces, ahora que salga y diga estas declaraciones, pues me parece de muy mal gusto. Yo le pregunto a Juan Carlos Osorio, en este caso, con ese mismo grupo de jugadores, ¿cómo venciste entonces a Alemania? Era el mismo grupo de jugadores, la misma alineación, a lo mejor 1 o 2 jugadores variaron, pero me parece que fueron los mismos contra Brasil que contra Alemania. ¿Qué pasó o cuál fue la diferencia? Ese partido contra Alemania, si se ponen a pensar, era la inauguración, bueno, no inauguración del Mundial, pero era el juego inaugural del grupo de la selección mexicana contra el campeón del mundo, contra Alemania. O sea, no estás jugando contra El Salvador, contra Honduras, con todo respeto, estás jugando contra el campeón del mundo. En Moscú, en el estadio donde se jugó la final, el estadio Luzhniki, la presión era alta y el equipo jugó de una manera espectacular. Se le ganó a Alemania, más allá que al final Alemania no terminó siendo la Alemania de siempre, pero fue el primer partido y se le jugó muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cómo un equipo puede cambiar tanto de un juego a otro? Y eso
me da a entender a mí, por ejemplo, o lo que nos trató de decir es que el equipo no estaba mentalmente fuerte, que el equipo entró en un pánico que no pudieron ni ellos mismos controlar. El equipo venía haciendo un gran mundial, un mundial perfecto, se le gana al campeón Alemania de una manera muy buena, como lo estoy diciendo. Le ganas a Corea, tal vez no de una manera tan convincente, pero le logras ganar. Y en ese momento yo creo que todo el país y mucha gente en el mundo pensó que México estaba para grandes cosas en este mundial. Ya le ganaste el juego al campeón, ya ganaste tu segundo partido contra Alemania, perdón, contra Corea, y te queda Suecia, que por lo menos necesitas el empate para ya clasificarte como primer lugar. Pero algo sucedió en ese juego contra Suecia, que el equipo se vio o ese buen fútbol que venía desplegando desapareció. Algo sucedió y yo sigo sin entender qué fue lo que pasó ese partido, porque a partir de ahí México fue diferente y se vino esa debacle impresionante donde ya no se pudo levantar. Mentalmente el equipo se cayó. Y Suecia en este caso le jugó muy bien a México. Yo creo que los estudiaron bastante bien. Incluso te da mucho coraje después de ver cómo jugó Suecia sus siguientes partidos. En este caso los octavos de final donde logró ganar. Me parece que fue contra Suiza. Pero los ves fue contra Inglaterra cuando perdieron en los cuartos de final. Y dices, ¿cómo pudo haber perdido, cómo pudo perder México contra esta selección? En serio, vuelvo a repetir, no sé qué fue lo que pasó ese juego contra Suecia, que le hizo tanto daño al equipo, no solo por el 3-0, sino en la cuestión mental, el equipo se vino completamente abajo. Y cuando ya enfrentas a Brasil, pues es muy difícil levantar, como lo dijo Juan Carlos Osorio, pero a lo que voy es de que al final de cuentas, si tu equipo mentalmente no está preparado, es por tu culpa, es por culpa del entrenador. Tú tienes que lograr que esos jugadores estén mentalmente fuertes y listos para un juego como este. Entonces, para mí el principal responsable fue Juan Carlos Osorio, no solamente de no tener preparados a sus jugadores mentalmente, y ese partido contra Suecia que fue bastante malo y que lo preparó de una manera muy mala y al final de cuentas impidió a México irse a otro bracket y poder avanzar en el mundial. Ese bracket estaba completamente diferente al bracket donde jugó México y que jugó Francia y que jugó Bélgica y que jugó Argentina. Los equipos fuertes estaban en ese bracket por alguna razón. No sé, al final de cuentas la organización les falló ahí a la FIFA, pero México pudo haber sido el Croacia del otro lado del bracket. Croacia hasta dónde llegó, hasta la final. Le ganó a Rusia y bueno, empezó con Dinamarca, después Rusia, como les decía, y terminó en semifinales con Inglaterra. Entonces el bracket no era igual como en el que estaba México, con Bélgica, con Francia, con Argentina, con todas estas potencias. Pero bueno, ya lo pasado y ya para qué recordar momentos tristes del mundial, pero eso es la bronca que yo tengo con Juan Carlos Osorio, el hecho de que vino y aparte, o sea, muy bravo, lo dijo así como que muy, como decimos aquí en México, muy bule, lo dijo así muy bule, su declaración sobre el silencio. A mí me parece muy raro que teniendo jugadores como Rafa Márquez, Guardado, Ochoa, Chícharo, que ya tienen bastantes mundiales, no hayan dicho nada. Se me hace muy raro, pero quién sabe, solamente los jugadores saben. Y incluso se me hace más raro que ninguno de ellos haya contestado o dado respuesta a estas declaraciones. Vamos a ver si más adelante alguien habla, pero sí, ese, como les digo, es mi enojo o bronca
sobre estas declaraciones de Juan Carlos Osorio, que a mi parecer pues fueron bastante equivocadas y que pues no se me hacen bien después de que estos jugadores lo defendieron de muchísimas cosas, de las rotaciones, del Chile 7-0 contra México y de todo lo que hemos hablado a lo largo de este episodio. Pero bueno, eso sería todo. Espero hayan disfrutado de este primer episodio de Sports King. Muchas gracias por escucharme y espero sigan escuchando los siguientes episodios. Vamos a tener, o voy a traer en este caso, una serie de invitados a cada uno de los distintos episodios y de los distintos temas que vamos a estar hablando, de la NFL, de la NBA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, suscríbanse a este podcast, dejen su review, su calificación, y a la gente que no me sigue aún en Instagram, en Twitter, por favor, denme ahí su follow o empiecen a seguir. Vamos a estar subiendo las alertas de los nuevos episodios por las redes sociales y algunas noticias por ahí que vayan saliendo. Muchas gracias, cuídense y nos vemos pronto. Saludos.